Hola, ¿qué tal? Soy el profe Aguerrido. Por favor, recuerden suscribirse al canal y al final del video si les gustó, le pueden dar un me gusta. Muy bien, comencemos. Ahora vamos a ver el teorema del coseno. En este caso, fíjense que tenemos el siguiente triángulo, ¿sí? Cualquier tipo de triángulo podemos usar este teorema y tenemos las siguientes tres fórmulas. En todas se basan básicamente en lo mismo. Si observan bien, vamos a ver que estamos hablando del lado AB, en este caso, el lado AB, este que tenemos acá, lo estoy marcando en azul, el lado AB, este de acá, va a ser igual a la suma de los otros dos lados. Fíjense que siempre elevado al cuadrado, en este caso, van a ser los lados AC, este otro lado que marco acá en verde, vamos a marcarlo acá, AC, y el otro lado, lo vamos a marcar ya que está en rojo, el BC, que es este que tenemos acá. Y fíjense que luego la fórmula, muy parecida al teorema de Pitágoras, porque es AB al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, pero se agrega toda esta parte nueva. Es decir, es menos 2, fíjense que siempre es menos 2, por el lado AC por el lado BC. Recordemos que el BC es el rojo y el AC es el verde. Fíjense que se repiten estos dos lados. Y por último se hace el coseno del ángulo opuesto. ¿Opuesto a quién? Al lado que tenemos como principal, es decir, el que pusimos al principio. En este caso, el ángulo que tenemos acá marcado con alfa. Lo marco ahí en azul. Básicamente, esa sería la fórmula. El lado AB al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos dos veces los dos lados por el coseno de alfa. Bueno, si se fijan, así como referencia se puede hacer con cualquier otro lado, con el BC. Si tomamos referencia a BC, el ángulo opuesto, fíjense que va a ser el de beta. Fíjense que son los otros dos lados, se repite exactamente lo mismo. Y por último, tenemos el lado AC al cuadrado con su ángulo opuesto, que sería este que está acá arriba, el de gamma. Muy bien, importante a saber, ¿cuándo aplicar el teorema del coseno? Lo vamos a aplicar en los siguientes casos. Muy bien, como pueden ver, el teorema del coseno lo podemos aplicar en todo triángulo, como bien ya había dicho. Es importante saber si los datos son dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? El ángulo que se forma entre esos dos lados del triángulo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo de dato el AB y el AC, tengo que tener el ángulo beta. Y por último, el otro caso es teniendo los tres lados del triángulo. Es decir, tengo que tener de dato los tres lados del triángulo. Vamos a ver un ejemplo de cada caso en que vamos a aplicar este teorema. Muy bien, miremos acá el siguiente triángulo que tenemos formado. Tenemos dos lados del triángulo y fíjense que es el ángulo comprendido entre ellos, que era el caso que habíamos visto. Entonces vamos a aplicar el teorema del coseno, ¿sí? Debido a que el teorema del seno acá no lo podemos aplicar porque no tenemos su ángulo opuesto. Entonces, es fácil de darse cuenta cuando es teorema del coseno. Siempre que tengan de dato cualquier lado, se tienen que fijar si tienen su ángulo opuesto. El ángulo opuesto a 180 es el ángulo C, que no lo tenemos. Y el ángulo opuesto al 120 centímetros es el A, que no lo tenemos. Entonces, por ende, va a ser teorema del coseno. Vamos bien entonces a aplicar la fórmula del teorema del coseno. Tenemos el lado AB, tenemos el lado BC como datos, y el que nos faltaría averiguar sería el AC. Entonces, como yo quiero averiguar ese dato, vamos a plantear el lado AC elevado al cuadrado, ¿sí? Tenemos el segmento AC elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros lados, no importa el orden que elijan, sería 180 centímetros al cuadrado, más el otro lado que tenemos, que es 120 centímetros al cuadrado,
menos 2 veces el lado que usamos acá, el de 180, por el otro lado que es el de 120. Se puede poner centímetros, es lo mismo. Lo importante es poner la unidad de medida a lo último. Y por último, coseno del ángulo opuesto. En este caso, el ángulo opuesto a el lado AC, vamos a marcarlo. El lado AC, su ángulo opuesto, si se fijan bien, es este dato que tenemos acá. Entonces va a ser coseno del ángulo de 100 grados. Entonces acá ponemos 100 grados. Lo único que queda hacer acá es resolver esta cuenta. Vamos a agarrar la calculadora. Muy bien, y acá con la calculadora hacemos la cuenta. Podemos hacer la cuenta toda junta o por separado. Yo prefiero hacerlo todo junto a la cuenta. 180 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, 120 elevado al cuadrado. Lo escribo así entre paréntesis para no equivocarme y escribir todo como corresponde, tal cual lo escribimos. 2 por 180 por 120 por coseno del ángulo que son 100 grados. Pueden tocar la tecla grados o no, es lo mismo, total lo toma como grados. Y le damos al igual. Y ahí obtenemos el resultado que es 54.301,60. Recuerden usar como mínimo dos decimales. Fíjense, nos va a quedar entonces de esta forma. Lo único que falta es despejar el lado que queremos averiguar, en este caso el lado AC. La potencia, recordemos que pasa como raíz, nos va a quedar la raíz de 54.301,60. Hacemos la raíz en la calculadora, nos va a quedar raíz cuadrada de 54.301,60. Acá el 0 es indistinto ponerlo, pero lo pongo para que vean que usamos dos decimales. Le damos al igual y ahí tenemos el resultado de AC, que es 233,03 centímetros. Lo redondeamos, fíjense, ya que debido a que tenía un 7 acá, redondeamos en dos decimales con 0,3. Muy bien, ahora vamos a ver el otro caso en el que teníamos los dos lados. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, con la diferencia sin tener el ángulo dado. Muy bien, fíjense en este otro ejemplo, es el mismo ejercicio, con la diferencia que en este caso nos darían de datos los tres lados del triángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar los ángulos. Vamos a ver cómo averiguar uno, de la misma manera se averiguan los otros ángulos. Entonces, tenemos el lado, vamos a hacerlo con el que ya sabíamos cuánto tiene que dar, el lado AC y su ángulo opuesto, que es B. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar teorema del coseno. Lo vamos a aplicar de la misma manera que en el ejemplo anterior, con la diferencia que tenemos todos los datos. Entonces, si yo quiero averiguar este ángulo, lo que tenemos que plantear primero entonces es este lado. Si yo hubiese querido averiguar otro ángulo, planteo con el lado que corresponde. En este caso entonces sería 233,03. Recuerden que estaba redondeado el número. Después tenemos igual a la suma de los otros dos lados. Acá es indistinto cuál pongan, si 180 primero o 120 al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de esos lados por coseno, y acá lo importante, que es el ángulo que vamos a averiguar, en este caso el ángulo B, que no lo conocemos. Podríamos haber planteado, como bien les dije, con el ángulo A, y en ese caso el 120 iría en el lugar de 233. Y el 120 sería 233,03. Bien, acá lo que queda es resolver. Vamos a resolverlo por partes ahora para no marearnos. Tenemos 233,03 al cuadrado. Entonces con la calculadora, 233,03 elevado al cuadrado, que nos da 54.302,60.
98. Luego hacemos 180 elevado al cuadrado, que nos da 32.400. 32.400 más 120 al cuadrado, que nos da 14.400 menos, y hacemos acá la multiplicación. 2 por 180 por 120, que nos da 43.200. 43.200. Y esto por coseno del ángulo que queremos averiguar, el ángulo B. Y acá lo único que queda es empezar a despejar. Nos va a quedar entonces 54.302,98. Y empezamos el despeje. 32.400 pasa restando, menos 14.400. Y del otro lado nos queda menos, ya teníamos el menos, 43.200 por coseno del ángulo que estamos averiguando. Importante, a veces veo que el error que cometen es que este menos 43.200 lo pasan sumando. Eso no puede pasar debido a que está multiplicando. Y si uno separa en términos, este término, todo este término, va todo junto. ¿Sí? Entonces primero pasamos las sumas y restas y por último vamos a pasar ese número que tenemos ahí. Resolvemos esta resta. 54.302,98 menos 32.400 menos 14.400. Le damos al igual, lo ponemos en decimal, nos da 7.502. Voy a seguir acá arriba con el resultado. Bien, de esta manera nos quedaría el resultado y por último tenemos que terminar de despejar. En menos 43.200, como bien les había dicho, está multiplicando, entonces pasa dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces le ponemos sobre menos 43.200. Todo esto es igual al coseno del ángulo B. Bien, resolvemos esta división, que sería el resultado que tenemos acá, dividido entre paréntesis menos 43.200. Le damos al igual, nos queda menos 0,17. Lo vamos a redondear. Bien, por último, como ya nos quedó este resultado, tenemos que averiguar B. Lo que tenemos que pasar es el coseno hacia el otro lado. Eso va a pasar de la siguiente manera. Pasa con la función inversa, que es el coseno. El arco coseno sería menos 0,17. Eso va a ser igual a B. Acuérdense que la función inversa es el arco coseno de esta función. Lo mismo si es seno, es el arco seno de esa función. ¿Cómo lo vamos a escribir acá en la calculadora? Apretamos la tecla Shift, la tecla cos, va a poner coseno a la menos 1, que es lo mismo que poner el arco coseno, y ponemos el número que obtuvimos, menos 0,17. Cerramos paréntesis, y acá fíjense que lo pasamos a grados, minutos y segundos, nos da 99 grados, 47 minutos, 16,15 segundos. Fíjense que en el ejercicio anterior el resultado era 100, pero acá como reducimos los decimales, nos quedó un aproximado. Uno si redondea este resultado, claramente serían 100 grados. Entonces el ángulo B son 100 grados. Esto ocurre debido a que uno utiliza menos decimales. Si utilizara todos los decimales, el resultado daría exacto. Y acá nos quedaría el resultado del ángulo B. Una vez obtenido el resultado del ángulo B, ya de la misma forma se puede sacar el ángulo A o el ángulo C. Bueno, estos son los dos casos en los cuales se puede aplicar el teorema del coseno. Muy bien, esto es todo, gente. Espero que les haya gustado y hayan aprendido.
Recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta al video. También me pueden dejar un comentario y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias.